Buenas tardes, gracias por asistir al Twitter Space de la Fundación Parlamento de la Libertad. Hoy vamos a hablar de trabas al emprendimiento juvenil en España con los autores de este estudio, con el mismo nombre, publicado por la Fundación hace solo unas semanas. Ellos son Alberto Gómez y Roxana Nicula. Buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Si os parece, hago una pequeña introducción de los dos y ya entramos en el asunto. Bueno, pues Alberto Gómez es economista y actualmente, además de colaborar con la Fundación como investigador, es asociado en Consumer Choice Center y dirige en España y Portugal la entidad Students for Liberty. Por otro lado, Roxana Nicula es licenciada en Derecho y graduada en la Atlas Leadership Academy y es presidenta de la Fundación, tarea que compagina con el activismo político. Si os parece, sin más dilación, empezamos con el tema. Y bueno, la primera pregunta, ¿cuál es la situación del emprendimiento juvenil en España en general para vosotros? Bueno, pues a mí me parece que la situación del emprendimiento en España es bastante débil en el sentido de que a mí una cosa que me choca mucho, Federico, es que España es uno de los países con la mayor tasa de paro juvenil del mundo, ¿no? No solo del mundo desarrollado, sino del mundo en general. Creo que actualmente en Europa solo lo superan Grecia y Costa Rica, creo. Y en ese sentido, pues lo que cualquiera pensaría es que un país en el que hay un desempleo juvenil tan elevado, ¿no? En el que es tan complicado acceder a un trabajo por cuenta ajena, pues muchos jóvenes, al no poder incorporarse de esta manera al mercado laboral, pues quizás estarían dispuestos a trabajar como autónomos, a montar un pequeño negocio, a realizar una actividad online, etcétera. El problema es que esto no se da, ¿no? Y no solo no se da, sino que mi sensación personal es que en España es un país en el que muchos de los jóvenes tienen la idea en la cabeza, con cierta razón, de que crear una empresa, de que emprender, de que trabajar por cuenta propia es algo muy complicado, crear un negocio es algo muy difícil de sacar adelante y que por tanto pues lo más fácil es tratar de opositar o de entrar a trabajar en la administración pública, ¿no? Que es algo mucho más, pues más cómodo y con mucho menos riesgos. Y en ese sentido es así. Por eso yo creo que en España muy pocos jóvenes, en términos relativos, digamos, con otros países, dan ese paso de emprender. En efecto, Muy bien. Roxana, sí, Federico. Sí, no, perdona, que antes no tenías el acceso para hablar, ahora ya el micrófono es tuyo. Nada, muy buenas a todos y muchísimas gracias por asistir a este espacio. Y un poco por coger el testigo también y continuar la idea de Alberto, también nosotros no solamente tenemos esta sensación, los jóvenes que han intentado pues empezar a emprender y se han golpeado con la dura realidad española, o incluso los que ya somos autónomos de veteranos, digamos, sino que tenemos también un poco los datos de nuestro lado y eso es un poco lo que viene este estudio a poner de manifiesto. Hace una radiografía un poco de lo que está pasando en otras partes de Europa y lo aterriza después en España con un trabajo, la verdad es que muy riguroso por parte de Alberto en especial y bueno, un poco la coordinación y algunas ideas fuerza que en la Fundación pues hemos trabajado conjuntamente. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, como decías, Alberto, a ver, España, según OCDE, pues ya es que encabezamos un ranking, por fin un ranking, pero no deberíamos. Es precisamente el ranking en el que no deberíamos encabezar nada, que es el ranking del paro juvenil. Y el ranking del paro normal, pues tampoco estamos tan bollantes que digamos. Luego también es cierto que en España tenemos una media de empleos parciales más alta que lo que, digamos, lo que es la media europea, que está en 1%, pero bueno, porque también tengamos en cuenta que hay mucha cultura de compaginar estudios y trabajo y precisamente, oye, los sindicalistas y los partidos de izquierdas que siempre se golpean el pecho que ellos quieren el modelo nórdico, pues que vayan aplicando el modelo nórdico en todo, también en facilitar que en países germánicos los emprendedores jóvenes lo tienen muchísimo más fácil que en España, que es lo que vais a averiguar un poco, lo que nos va a comentar Alberto
de lo que hemos averiguado con este estudio. Simplemente quería apuntar una última idea. Este estudio forma parte de una campaña que se llama Joven y Emprendedor, que iniciamos ya a finales de 2019, cuando la Fundación ganó un premio mundial de un concurso bastante, digamos, codiciado por muchas organizaciones como las nuestras, básicamente por 500 organizaciones en todo el mundo que presentaron candidaturas. Solamente 3 llegaron a la final de este concurso en Estados Unidos, que se llama el Tanque de Tiburones. Y al final, pues Fundalib ganó este premio. Tuve el honor de defender la candidatura de la campaña y pudimos pues ganar un premio que nos permitió pues empezar a trabajar un poco esta línea de dar soluciones, no solamente criticar lo que está mal en nuestra regulación laboral, en nuestra regulación del mercado de la empresa en España, sino también venir con soluciones. Es un poco lo que vamos a hablar rápidamente en este Twitter Space de hoy. Estupendo. Tengo aquí justamente el estudio delante y veo que, de hecho, los 2 primeros capítulos, que por cierto lo tenéis en fundalib.org, el estudio lo podéis descargar libremente, se centra en el desempleo juvenil y en las causas del desempleo juvenil en general, porque entiendo que el estudio trata de dar una respuesta. Ya que tenemos un desempleo juvenil, que es lo que venís diciendo vosotros ahora, ¿no? Ya que tenemos un desempleo juvenil tan alto, ¿por qué encima tenemos tantas trabas al emprendimiento, ¿no? Que es una de las patas que podría reducir al menos este desempleo. Ya entrando en materia, ¿cuáles son, en los hallazgos que habéis hecho, cuáles son las causas principales de estas trabas, de este desempleo juvenil, especialmente en el mundo del emprendimiento? Bueno, si quieres voy yo, Sí. Rosana. En el mundo del emprendimiento, es decir, si lo que tenemos en cuenta es el empleo por cuenta propia o el autoempleo en España, la que parece ser la principal traba es la cuota de autónomos, ¿no? De la que tanto se está hablando últimamente porque, bueno, de vez en cuando salen globos sondas del gobierno con nuevas propuestas, ¿no? Para reformarla y ver cómo la coge la opinión pública. Entonces, ¿cuál es la principal problemática? A ver, para la gente que nos esté escuchando y no lo sepa, la cuota de autónomos es simplemente la cotización a la seguridad social que hacen los autónomos, ¿no? Y esa cotización a la seguridad social, pues, supuestamente va de la mano de una serie de prestaciones sociales que ese autónomo tiene derecho a recibir, incluida pues la pensión de jubilación, una ayuda por cese de actividad si deja de trabajar, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que esa cuota de autónomos, en mi punto de vista, el problema es que esa cuota de autónomos es una cantidad fija. Es decir, que el autónomo, sobre todo el autónomo que está empezando, con independencia de que genere ingresos o no, con independencia de que genere beneficios o no, o incluso estando en pérdidas, tiene que hacer frente a una cantidad fija que ahora mismo es como mínimo de 290 euros. 294 concretamente este año. Por tanto, cualquier persona que quiera poner en marcha un negocio tiene que darse, es decir, de manera que quiera trabajar como autoempleado, ¿no? Tiene que darse de alta como autónomo y desde ese momento tiene que empezar a pagar todos los meses una cotización de 294 euros. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de la gente cuando empieza a trabajar de esta manera, cuando monta un negocio o empieza a realizar una actividad por cuenta propia, los primeros meses, ¿no? La etapa inicial de este emprendimiento, pues suele asumir una serie de costes que va asumiendo con sus ahorros o con el capital que tiene previamente, pero que no cubre a través de ingresos, porque todos sabemos que cuando estamos empezando un negocio, pues inicialmente es difícil conseguir clientes y empezar a facturar, ¿verdad? Entonces, esos meses esa persona tiene que tener un capital ahorrado solamente para poder hacer frente a esa cuota de autónomos, a pesar de no generar nada de beneficios. Por tanto, esto yo creo que es un enorme desincentivo a aquella gente que esté planteándose realizar una actividad de esta manera. Y Alberto, si me permites entrar un momento y matizar Sí. también algo que para mí es muy importante. Se supone que tenemos nuestras instituciones, el gobierno, del color que sea, tendría que tener especial interés en ayudar, en ser solidarios con los que menos tienen, ¿no? Los que vienen de recursos económicos reducidos de sus familias, la clase media, que en definitiva pues es la columna vertebral de cualquier sociedad desarrollada.
Y sin embargo, esta cuota que tú mencionas tan alta y que luego veremos que es que en otros países ni existe o está muy reducida en comparación con lo que tenemos nosotros aquí, pues claro, les corta de entrada cualquier posibilidad a los jóvenes que vienen de familias pobres a poder soñar con emprender, aunque tengan una muy buena idea y ganas de hacerlo y ponerse por su cuenta, no pueden, no se pueden permitir eso directamente, solamente es para los ricos el poder emprender en Claro, España. claro, a eso me refiero. Si tú abrir un negocio y esperas que el primer año, por ejemplo, ¿no?, sea simplemente de establecimiento del negocio y apenas factures, apenas generes ingresos, tienes que hacer frente a una cuota de casi 300 euros todos los meses, pues tienes que tener un capital ahorrado de unos 3.600 euros solamente para pagar las cotizaciones sociales, aunque tú no estés generando ingresos con esa actividad. No ya beneficios, sino que no estés generando ingresos. Claro, Por tanto, claro. También recordemos otro dato, que esto es muy importante. ¿Por qué os lo digo? Porque lo tenemos que repetir todos a saciedad ante todas las instituciones, con todos los responsables públicos de política de empleo, de política de normativa del emprendimiento en España. Un negocio de pyme en España de media, según los datos del Banco de España y de cualquier organismo de estos oficial, dice que se tarda en consolidar entre 3 y 5 años. Ahora con la actual crisis que venimos de la pandemia y ya con la guerra de Rusia contra Ucrania, pues imaginaos, esto va a ir más hacia 5 años de consolidación de una pyme. Imaginaos un autónomo que está solo. Claro, correcto. En ese sentido, yo creo que, bueno, luego lo comentaremos más adelante, cómo está estructurado el sistema y cómo es en otros países, pero una de las propuestas que nosotros llevamos en este informe es que durante los primeros años, y sobre todo si encima se está en pérdidas, los años que están en pérdidas, que la cuota de autónomos que no se solicite, que no haya que abonarla, por el simple hecho de que esa persona no está generando ingresos con su trabajo. Pues justamente os voy a decir eso, ¿cómo está la situación internacional? ¿Cómo está la situación de la cuota de autónomos respecto a otros países de nuestro entorno? Bueno, pues mira, Federico, te cuento un poco por encima, porque nosotros en el informe hemos incluido pues unos, creo que 10, 11 países en la muestra que hacemos y explicamos cómo está estructurada en cada uno de los países. Pero así a grandes rasgos yo distinguiría 3 grupos. Un grupo en los que tienen cuotas fijas, como es el caso de España, porque no van en función de los ingresos hasta ahora, aunque con la reforma que plantea el gobierno sí irían un poco más en función de los ingresos, pero hasta ahora no, que son, por ejemplo, Países Bajos, Grecia y Reino Unido, donde tienen una cuota fija, como en España, que deben pagar obligatoriamente todos los meses, pero son cantidades muy inferiores a las de España. Por ejemplo, un segundo que lo tengo por aquí, en el caso de Grecia son 50 euros mensuales, cuando en España el mínimo son de 294 euros, más una parte que sí que va en función de los ingresos. Pero en el caso de Reino Unido, a todos aquellos que ingresan menos de 600 euros al mes, son solo 14 euros de cuota. Y los que ingresan más de 600 son 58 euros de cuota. Es decir, una persona que ingresa 1.000 euros de cuota en Reino Unido debería pagar solamente en seguridad social 18 euros. Sin embargo, en España esa persona pagaría como mínimo unos casi 300 euros, ¿no? Y el caso de Países Bajos es igual, pues tienen una cotización fija de 50 euros mensuales y luego tienen que proveerse ellos mismos un seguro médico cuyo precio varía. Y luego yo destacaría otro grupo, que es el grupo en el que, y esta es hacia donde está avanzando en España, digamos, la situación con la propuesta del gobierno, que con una fiscalidad mucho más voraz, como no, que es el de aquellos países donde la cotización social va en porcentaje de los ingresos obtenidos, que es el caso de, por ejemplo, Bélgica, Francia, Italia y Portugal. Es decir, en estos países tú ingresas una cantidad y en función de esa cantidad pues se te descuenta un porcentaje que tienes que abonar en función de cuota de autónomos. Después hay algunos países en los que no existe cuota también. Por ejemplo, en Austria no existe una cuota mensual, sino que simplemente pues, es obligatorio que el autónomo contrate por su cuenta un seguro médico
Mientras que en España pues el seguro médico sería una de las cosas que va dentro del pago de la cuota, ¿no? A las que se tiene derecho. Y en Alemania, por ejemplo, un autónomo que ingrese menos de 1.700 euros al mes no necesita pagar cuota tampoco. Entonces, esto es un poco, a grandes rasgos, digamos, porque no podemos entrar en detalle todos los países, pero a grandes rasgos, cómo está la situación en Europa. Es decir, España es de los países, podríamos decir, en los que peor se trata fiscalmente a los autónomos. Y yo quería también apuntar que quizás una reflexión que deberían hacer las instituciones públicas, el gobierno y todas las demás, digamos, personas y entidades que tienen algo que decir con la reforma que necesitamos empujar en España, es el hecho de que venimos de una ley del autónomo, la ley que regula el estatuto de autónomos en España es una ley que depende y que fue muy condicionada por los sindicatos en su momento. Entonces, así se explica el hecho de que se nos castigue tanto a los que emprendemos por cuenta propia y somos autónomos. Porque claro, no somos tan fácil de manipular y tan fácil de lidiar con nosotros como ocurre con los empleados que están por cuenta ajena, que están presos en la empresa. Pero además sí que sería interesante, Alberto, quizás que explique pues, un poco, porque el sistema es todavía más perverso en cuanto a los autónomos societarios, porque tenemos esa cuota que es terrible para el régimen general, pero luego tenemos también otra que además en los demás países no existe y en España sí existe y que influye muchísimo a la hora de por qué nuestro espíritu emprendedor, sobre todo entre los jóvenes y tal, pues no es tan alto como debería, más en el siglo XXI donde tenemos todo a nuestro alcance para poder emprender, ¿no? Técnicamente hablando. Sí, correcto. Si vemos la figura de los... Uy, creo que hay un poco de ruido, Roxana, si te puedes silenciar mientras hablo. Gracias. En lo que respecta a los autónomos societarios, que es lo que comentabas, efectivamente, bueno, primero empezamos explicando qué es lo que es un autónomo societario, ¿no? Un autónomo societario es un autónomo, es de una persona que trabaja por cuenta propia, pero que empieza a administrar una sociedad, ¿no? Que ha constituido una sociedad mercantil, es decir, que ha constituido una empresa y que por tanto ya tiene que darse de alta como autónomo societario. En el momento en que una persona se da de alta como autónomo societario, empieza a hacer frente a una cuota de autónomos mayor. En el caso del año pasado, por ejemplo, que son los datos que tengo aquí, del año 2021, si la cuota mínima para los autónomos no societarios era de 289, perdón, para los autónomos societarios es de 371,51 euros, es decir, unos más de 80 euros superior a la de los autónomos no societarios. Por tanto, hay una discriminación aquí entre autónomos y autónomos societarios a la que no le encontramos ninguna justificación, porque el hecho de que un autónomo comience, es decir, el hecho de que un autónomo monte una sociedad no debería ser algo discriminatorio como para imponerle una carga fiscal mayor o para cobrar una cuota de la seguridad social mayor. Y por tanto, esta es una de las cosas que incluimos también en las propuestas de política pública que recomendamos al final del documento, que es la igualdad de cotización entre los autónomos y los autónomos societarios, si quiere ser de manera paulatina, pero para que ambos cobren lo mismo y que no se desincentive a los autónomos a montar una sociedad. Estupendo. Mira, a mí me gustaría que si podríais ahondar en el tema de cuáles son los beneficios, al fin y al cabo, que tiene un autónomo por pagar la cuota, ya que es una cantidad, pues, importante de que se beneficia. Bueno, pues hay ciertas cosas a las que le da derecho a un autónomo, como tú comentas, Federico, el pago de la cuota autónoma, que es la cotización de la seguridad social para la gente que trabaja por cuenta propia, que es como algo parecido a las cotizaciones sociales que paga la gente que trabaja por cuenta ajena, no en una empresa y que tiene una nómina. Entonces, ¿a qué da acceso esto? Pues una serie de servicios de protección social, ¿no? Por ejemplo, asistencia sanitaria, bajas por enfermedad, bajas por maternidad o paternidad. También da derecho a la pensión de jubilación, también da derecho a un pago, digamos, a una ayuda por cese de la actividad cuando los autónomos
pues tiene que dejar de trabajar por X razón, etcétera. Ahora bien, ¿cuál es el problema desde mi punto de vista? Que todos estos servicios no son un tipo de salario, digamos, en especie o en diferido, como algunos argumentan, ¿no? Porque hay gente que dice, no, realmente esto no es que te estén quitando nada, sino que te lo están cobrando para poder pagar tu pensión, para poder pagar tu seguro médico, etcétera. Si eso realmente fuera así, lo que se debería hacer es permitir a los autónomos que dispongan libremente de esa cantidad, ¿no? Y aunque sea que se les obligara pues a que contrataran un seguro médico y un fondo de pensiones por su cuenta, etcétera. Pero lo que se hace es retirarles estos fondos que van al sistema común, ¿no? Y ya se paga una cobertura pública que en muchas ocasiones estos trabajadores no llegan a utilizar. Por ejemplo, actualmente en el caso de las pensiones, los trabajadores autónomos jóvenes que empiezan a pagar la cotización social, se les está haciendo una promesa de pago de una pensión en el futuro, quizá en 40, 50, 60 años, que es muy incierta, ¿no? Es decir, te están cobrando, pero tú al final no sabes lo que vas a recibir. Y luego, por otra parte, una cosa que comentamos en el informe también es que hay pues ciertos servicios que están aquí incluidos, como es, por ejemplo, la baja por enfermedad o la baja por paternidad o maternidad, a los que los autónomos tienen derecho a través del pago de esta cotización, en los que, por ejemplo, actualmente son mucho menos solicitadas, ¿no? Por las generaciones más jóvenes. Es decir, porque yo estoy cotizando para poder tener acceso en un futuro a una baja por maternidad, o por paternidad en mi caso, ¿no? Pero yo no sé si voy a ser padre y cuándo lo voy a ser. Por tanto, ¿por qué se me obliga a pagar esto que en caso de que yo no cobre esa baja no se me va a devolver, en vez de dejarme a mí ahorrar esa cantidad, ¿no? Y proveerme yo con los fondos que necesite para mi jubilación o para una futura paternidad, etcétera? Y lo mismo ocurre con la baja por enfermedad. Exacto, es que los jóvenes lo que más necesitan y buscan es flexibilidad, ¿no? Para que puedan adaptarse al mundo que les ha tocado y que nos ha tocado vivir a todos hoy en día. Entonces, estar presos de un sistema que todos los meses les quita una cantidad tan elevada de sus recursos o muchas veces de los recursos de la familia, por lo que comentabas, Alberto, antes, de algún ahorro que hayan tenido, o hay muchísimos casos que conocemos de jóvenes que trabajan y con el primer trabajo, al final, todo lo que están ganando lo tienen que pagar en cuota de autónomo societario si quieren ponerse por las tardes y a lo mejor pues ser un más de aquí a unos años. ¿Por qué no tenemos nosotros en Europa y sobre todo en España ese tipo de incentivos para que los jóvenes puedan emprender en el piso de sus padres o en el garaje o en la casa del abuelo en el pueblo? Pues porque tenemos pues la lacra de la cuota de autónomos y tenemos la imposibilidad de desconexión de que tú mismo, en un mundo donde cada vez más todos nos podemos confeccionar los servicios que queremos tener, ¿por qué no podemos hacer lo mismo también en el caso de la seguridad social? Porque los jóvenes, sobre todo, no pueden hacer eso y decir, pues mira, yo hasta los 35 prácticamente no he pasado por el médico, no pienso tener descendencia, tal, no voy a utilizar estos servicios. Necesito ese dinero para invertirlo en otras cosas que para mí son importantes. Claro, una cosa, si me permitís, una cosa muy, muy interesante que comentaba Roxana, que yo creo que es importante que la gente entienda, es que mucha gente, sobre todo gente joven, no muchos estudiantes, comienzan una actividad como autónomos, digamos, para complementar quizá la ayuda que le dan sus padres o para sacar un dinero extra mientras están estudiando, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces esta gente, estos trabajadores autónomos que comienzan a realizar esta actividad no planean, como digo, vivir de ella, ¿no? Sino que planean pues complementar los ingresos que ya tienen o conseguir un dinero extra, pero no, mientras estudian no hacen otra cosa, ¿no? O trabajan por cuenta ajena incluso. Entonces, si tú vas a empezar una actividad en la que crees que vas a generar 300 euros al mes, por ejemplo, como es el caso de algunos estudiantes, como ya digo, no puedes hacerlo de manera legal porque se te va todo en el pago de la cuota de autónomos. Entonces, para esta gente para estos trabajadores, emprendedores que quieren simplemente complementar unos ingresos que ya tienen o conseguir un dinero extra mientras su ocupación principal es pues estudiar un trabajo por cuenta ajena, no debería
cobrárseles esta cuota o no debería cobrárseles una cuota tan cuantiosa, ¿no? Porque simplemente hace que no exista ningún incentivo a trabajar. Exacto. Entiendo, de hecho, que este tipo de trabajador, de autónomo joven universitario, no existe en la práctica, entonces. Bueno, muy poco. es decir, existe no en la medida en la que debería existir, yo creo, ¿no? Es decir, y muchas veces existe no dentro de la legalidad. Es Claro, Sí, decir, en la tú economía informal. eso iba a claro, decir. en la economía informal tú comienzas a realizar una actividad y directamente pues no la declaras y no te das de alta como autónomo porque si todo lo que generas se te va a ir en el pago de la actividad, pues o la realizas ilegalmente o no la realizas. Y aquí hay una situación muy interesante también que me parece conveniente traer a colación, que es la de, por ejemplo, esto que llaman falsos autónomos, ¿no? En concreto el caso de los riders. Los riders de las empresas de delivery, de comida y de productos. Muchos de estos trabajadores no trabajan a tiempo completo para estas empresas, sino que a menudo son trabajadores por cuenta ajena y como tienen un salario no demasiado alto y necesitan complementar ese ingreso por cuenta ajena con otro por cuenta propia, comienzan a realizar esta actividad, ¿no? Porque es una actividad digo la de los riders porque es una actividad muy flexible donde más o menos tú eliges el número de horas que trabajas al día, ¿no? Y entonces, estos trabajadores también se ven desincentivados a hacerlo, porque si ellos lo hacen para complementar su ingreso y solo pueden trabajar, digamos, 4 horas al día, y con estas 4 horas al día en un mes consiguen 400 euros para complementar su ingreso, se le van 300 en el pago de la cuota. Entonces, ¿qué sentido tiene para ellos hacerlo, no? Es un completo disparate que esta gente esté pagando esa cantidad fija en vez de, digamos, que se le cobrara un porcentaje de lo que ingresan, que sería algo mucho más apropiado. Y si me permites, Alberto, también me gustaría resaltar un poco, porque hablamos de impuestos y tal, pero también tenemos que hablar de lo que es el coste de la burocracia de ser autónomo, que también incrementa luego, como nos lo va a contar Alberto, en más, aparte de la cuota de autónomos, toca por lo enrevesado que es el sistema tributario español, pagar expertos que nos puedan asesorar y que de alguna manera nos ayuden en lidiar pues, con estas trabas, ¿no? Sí, correcto. A ver, claro, normalmente se habla mucho de la cuota de autónomos porque es, como hemos dicho, la cotización social, pero luego los autónomos, al trabajar por cuenta ajena, o sea, perdón, por cuenta propia, tienen que hacer frente a otra serie de requisitos fiscales, digamos, ¿no? Es decir, aparte de la cotización de la seguridad social, como cualquier trabajador por cuenta ajena, pues los trabajadores por cuenta propia tienen que pagar IRPF, ¿no? Y para pagar IRPF, pues tienen que bueno, primero, igual que para la cuota, pues darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos y luego constantemente, pues mensualmente o en algunos casos trimestralmente, pues tienen que presentar todas sus facturas, rellenar todos los documentos, etcétera, para tributar, como exige la agencia tributaria, ¿no? Y para pagar ese IRPF, que además en el caso de los autónomos se va reteniendo trimestralmente, pero se va aportando trimestralmente. Entonces, además, hay que entender que dentro de estos procedimientos existen muchísimas exenciones, muchísimas variaciones en función de la actividad que generes, en función de las facturas que tú cobres, ¿no? En función de los gastos que tengas, etcétera. Y todo eso, toda esa legislación y todos esos requisitos que te ponen, normalmente es algo que el autónomo medio no sabe afrontar. Entonces, ¿qué ocurre? Que los autónomos a menudo se ven obligados de manera indirecta a contratar un gestor, a una persona que te ayude a declarar esos ingresos, a declarar esos gastos, a organizar todas las facturas y a asegurarte de que todo esté correctamente, ¿no? Para que realices tus cotizaciones y tus contribuciones fiscales de manera acorde a la ley, digamos, y que no tengas ningún problema con Hacienda, que es lo que se teme normalmente, ¿no? Entonces, también tienes que hacer frente a esta cuota, perdón, a este precio, que es el precio de contratar a un gestor o a un asesor que te lleve este servicio, ¿no? Que esto normalmente pues, puede ser entre 50 a 150 euros al mes para un autónomo medio, digamos, dependiendo del número de facturas y de la cantidad de ingresos que facture. Y aparte, también hay que tener en cuenta que esto tiene un coste enorme de tiempo, porque para esas personas
o bien contratan al gestor o si no, tienen que dedicar un número de horas excesivo para poder enterarse de cómo funciona el sistema y de cómo tienen que hacer las cosas. Por tanto, la burocracia aquí es muy importante, muy pesada y no es nada simple. Y quizás si se simplificara, pues para los autónomos se les podría quitar ese coste de contratar un gestor y además sería mucho más atractivo emprender. Sí, la verdad es que como ocurre, por ejemplo, en Gran Bretaña y en Alemania y en otros sitios, hasta un tope que es bastante interesante como monto, no tienes que presentar nada, con lo cual te ahorras todo ese papeleo inicial que te gasta, te consume. Yo sé que como autónoma tengo que alocar prácticamente todos los meses, si lo hago mensual, antes lo hacía trimestral, pero ahora ya se hace mensual. eh, entre 4 y 6 horas laborables para preparar la documentación para la gestoría. Y luego ya ellos dedicarán también lo suyo y sobre todo, por lo menos la experiencia de quienes somos autónomos desde hace muchos años es que también hay una arbitrariedad en la administración tributaria que muchas veces no sabes si realmente has cumplido. Tú has pasado todo, te lo mandan y luego algún día pues a la gestoría se le ha olvidado presentar no sé qué y te llega una multa, pero claro, la gestoría al final no es la responsable, tú eres responsable, como dice Hacienda, porque ese es otro problema que ya atacaremos en otra campaña, digamos la presunción de inocencia que no existe en el derecho tributario español, lo cual es una barbaridad desde un punto de vista jurídico. Federico nos puede, como un buen jurista, él también puede contarnos un poco de ello también algún día. De hecho, hay un pequeño apunte que estaba revisando aquí, que es que según el estudio la situación de los freelancers en España en 2019 de Malt, dice que más del 60% de los autónomos se ven obligados a destinar en torno al 10% del tiempo de trabajo para afrontar la burocracia de la administración pública y para poder mantenerse en la legalidad. Es decir, este trabajo que normalmente en una empresa ajena realiza una persona que se dedica exclusivamente a ello y que es una experta en esto, aquí lo tiene que realizar el propio autónomo, destinando buena parte del tiempo que podría dedicar a tratar con sus clientes, a organizar su empresa, etcétera, lo tiene que destinar a este fin, lo cual pues es un coste enorme para muchos de ellos. Bien, pues planteados los problemas, no sé si queréis comentar algo más sobre la cuota de autónomos y las trabas en general. Si os parece, pasamos a las soluciones. Sí, yo digo que pasemos a las soluciones, ¿cómo lo ves, Alberto? Porque yo creo que nos hemos quejado suficiente, hemos explicado un poco Sí. de qué sufrimos, de qué padecemos, cuáles son las soluciones, ¿no? que nosotros hemos averiguado un poco. Sí, a ver, yo, o sea, por ser realistas, nosotros en el informe realizamos varias propuestas de política pública, ¿no? Que van escalonadas, digamos, como por orden temporal en el que podrían ser aplicadas, pero también por orden de radicalidad, digamos, ¿no? Porque lo ideal para que nosotros proponemos es que los autónomos no tengan que pagar ninguna cuota a la seguridad social, sino que simplemente se les permita que esos servicios a los que da acceso a la cuota, ¿no? Esa cobertura social, pues que se la provean ellos y no estén obligados a pagar ninguna cuota. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero entendiendo cómo está estructurado el sistema, yo creo que podríamos hablar de pequeñas reformas que serían de gran beneficio para muchos autónomos, ¿no? Que están incluidas en el informe, en el último punto, que es donde tratamos estas propuestas. ¿Cuáles son y cuáles creo yo que podrían ser más beneficiosas, digamos, para los jóvenes emprendedores? Pues en primer lugar, la cuota de autónomos cero, es decir, que no se pague cuota de autónomos durante el primer año. Esto me parece que debería ser, digamos, que es necesario, ¿no? Con independencia de los ingresos que se genere el primer año, de la actividad que se genere, etcétera, porque supone un gran incentivo para que la gente comience a trabajar por cuenta propia, para que puedan emprender y montar un negocio sin tener que hacer frente a este coste y que puedan, sobre todo, establecerse, ¿no? Entonces, por lo menos yo creo que el primer año la cuota de autónomos debería ser cero. Y más aún, yo creo que más justificación aún si eres un autónomo societario y vas a montar una empresa y, por tanto, estás asumiendo un riesgo mucho mayor, ¿no? Y después, otra de las propuestas que incluimos, que a mí me gusta mucho, es que la cuota de autónomos sea de cero durante los años en los que ese autónomo incurre en pérdidas. Es decir, no tiene sentido que si tú
por mucho que factures 5.000 euros al mes, si tú tienes unos costes empresariales como autónomo de 6.000 euros al mes y estás perdiendo dinero, que encima tengas que pagar un coste adicional, ¿no? Una cotización a la Seguridad Social por hacer ese trabajo en el que tú no estás generando nada de beneficio. Entonces, yo creo que eso ya quita buena parte del riesgo al que se enfrentan los autónomos y que, en cierto modo, esos desincentivos de los que hablábamos a emprender, pues los va retirando. Si queréis, no sé si quieres añadir algo, Roxana, si no, ahora podemos entrar también en ya propuestas, no de pequeñas reformas, sino para cambiar todo el sistema, que es otra cosa que quería comentar. Exacto, a ver, no, nosotros lo que hemos visto es lo que están aplicando en otros países. Es decir, no es que nos estamos inventando la rueda. Hemos visto otras economías, cómo funciona el emprendimiento ahí, cómo están los jóvenes y cómo lo tienen, y hemos dicho, y en España, a ver cómo estamos. Y claro, la diferencia es abismal, y de ahí es que vemos que hay el paro que tenemos, que los jóvenes nuestros no pueden emprender. Así que yo diría que nos vayamos ya a hablar un poquito más también de reformas, digamos, que se pueden hacer ya hoy, si hay voluntad por parte del gobierno, porque estas reformas, repito, se pueden hacer hoy, lo que planteamos y lo que nos va a comentar ahora Alberto. Y nos toca a todos empezar a hablar de ellas en todas partes para presionar a los tomadores de decisiones en las instituciones. Claro, entonces, estas pequeñas reformas, estos pequeños cambios que he comentado, se podrían implementar desde ya, ¿no? Y además el coste para la seguridad social no sería muy elevado y no sería relevante teniendo en cuenta que la seguridad social está quebrada ya y que necesita desmantelarse o cambiar su funcionamiento por completo, ¿no? Y que esos servicios, como comentaba, se provean de manera privada. Pero yo, aparte de entrar a valorar cuáles son los cambios más estructurales, más de calado que deberían hacerse en la cotización de los autónomos, en lo que es la cuota, yo creo que esto va de la mano con la propuesta que está presentando y que está barajando el gobierno, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros incluimos es que esta cuota de autónomos, como comentaba antes, que sea un porcentaje de los ingresos, aunque sería preferible que fuera un porcentaje de los beneficios, ¿no? Pero que sea un porcentaje de los ingresos que generan los autónomos. Es decir, que tú, en función de los ingresos que generes, tengas que realizar una aportación a la seguridad social, más o menos acorde. Ahora bien, esto no significa que, es decir, porque tú puedes aportar un porcentaje de los ingresos, pero este porcentaje podría ser del 10% o del 100%, ¿no? Que es lo que le gustaría a algunos. Entonces, esto hay que tomarlo con mucha cautela. Yo creo que es conveniente, es que es preferible a la situación actual que sea una cosa progresiva, que sea un porcentaje sobre los ingresos, siempre y cuando se mantenga una fiscalidad más o menos baja, es decir, no excesiva, y que se cobre al emprendedor, al autónomo, lo mínimo para poder pagar esos servicios que la Seguridad Social quiere obligarnos a todos a pagar, ¿no? Aunque lo preferible, como comentaba antes, y a lo que deberíamos avanzar es a que los autónomos tengan la opción de no pagar cuota o de pagar la cuota que ellos elijan y que en función de eso reciban la cobertura social acorde, digamos, a lo que pagan, y que si no quieren pagar nada y prefieren proveerse de lo necesario para la baja de paternidad, de ahorros para cuando se jubilen, de ahorros para cuando cesen de trabajar, etcétera, de un seguro médico propio, que lo hagan por cuenta propia y que no tengan que estar obligados a participar de este sistema que, aparte, como digo, está quebrado y se nos están haciendo unas promesas de pago que realmente nunca recibiremos, en mi opinión. Entonces, lo principal es esto, ¿no? Que vaya en función de los ingresos. Y luego, pues, si además puede ser progresiva en el tiempo para permitir a las empresas y a los autónomos consolidarse, es decir, establecerse y pagar pocos impuestos los primeros años, eso me parece que sería un gran incentivo también. Y luego también hay otra idea que nosotros ponemos encima de la mesa, otra solución en el caso de los autónomos que empiecen y que tienen pérdidas, ¿no? en el primer año, los primeros años, que esas pérdidas luego se vean reflejadas en algún tipo de reducción de sus impuestos en los beneficios de los años posteriores, es decir, que no se quede ahí para los restos para el Estado, porque el Estado es mal gestor y mal gastador al final. Claro, correcto. Pero sobre todo lo más importante, que es lo que creo que estamos todos de acuerdo seguramente aquí, es dejar al autónomo que pueda elegir. Es decir, que el autónomo pueda decidir si acepta el
trato, digamos, el trato que ahora mismo es forzoso de la seguridad social y se le obliga a pagar, o sea, y paga esa cotización y deja que la seguridad social, si él considera que es una buena gestora, pues que le gestione esos fondos y que le dé lo que le dice que le va a dar, o que ese autónomo pueda proveerse de todo por su cuenta. Yo creo que eso es lo más coherente con la defensa de la libertad económica, de la libertad individual y que por tanto es donde debemos avanzar. Exacto. Si os parece, vamos cerrando y os lanzo una última pregunta. ¿Cómo veis el futuro, ya dejando al margen el estudio, cómo veis el futuro del emprendimiento juvenil en España? Bueno, yo, si queremos valorar esto, pues tenemos que valorar, yo creo, la reforma, ¿no?, de la cuota de autónomos, la propuesta que ha hecho el gobierno. Y yo diría, y es lo que comentamos en el informe, que esta propuesta tiene luces y sombras. Tiene luces y sombras porque, como digo, se acerca más a comenzar a hacer pagar a los autónomos en función de sus ingresos, pero para la mayoría de autónomos esto va a suponer un coste muchísimo mayor, menos para aquellos autónomos que cobran, creo que es hasta los 17.000 euros anuales de ingresos. Esos autónomos que cobran que ingresan menos de 17.000 euros saldrían beneficiados con este nuevo sistema, pero todos aquellos que ingresan más de 17.000 euros saldrían perjudicados, muchos de ellos muy perjudicados. Es decir, se le podría multiplicar la cotización por 3 o incluso por 4 a alguno de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que para los autónomos ya sentados, esto es un gran varapalo. Para los jóvenes autónomos no cambia mucho la cosa porque la reducción de la cotización no es realmente grande y por tanto sigue siendo muy complicado para una persona joven el poder, pues, montar una empresa o empezar a realizar una actividad por cuenta propia. Pero sí que creo que entre los jóvenes españoles, y esto me parece muy positivo, sí que está habiendo un cambio de mentalidad, ¿no? Porque sobre todo por la situación histórica en la que nos encontramos, ¿no?, en la que mucha gente pues puede empezar a realizar un comercio, una actividad online y deslocalizarse. Y simplemente yo creo que la posibilidad, como estamos viendo con el caso de los youtubers, de que la gente se pueda ir fuera a trabajar realizando la misma actividad y cotizar y pagar impuestos en un sitio donde la fiscalidad es mucho menos gravosa, pues esto va a obligar a los gobiernos sucesivos en España a reducir esta fiscalidad sobre los autónomos, espero, ante la amenaza de que se vayan y que, por tanto, de alguna manera se vean obligados a facilitar el emprendimiento y a facilitar el trabajo por cuenta propia y a hacerlo más fácil. No sé si estás de acuerdo, Roxana. Sí, totalmente, Alberto. A ver, los jóvenes españoles actualmente están en gran desventaja frente a los demás jóvenes europeos. Y eso es un poco el mensaje también que queremos transmitir con este estudio y esta campaña. Este estudio ya lo tienen sobre la mesa los principales tomadores de decisiones a nivel nacional, a nivel autonómico también, las consejerías de Hacienda, para que puedan ver ahí un poco cómo está el panorama europeo, porque estamos en Europa, ¿no? Estamos en la Unión Europea, estamos en el mundo global, afortunadamente, ¿no? Y nuestros jóvenes tienen que competir con ese mundo. Y entonces, si les vamos a romper la pierna y les vamos a dar un palito de apoyo, no nos va a servir de mucho. A partir de ahí sí que tengo que decir que, igual que dice Alberto, yo he notado que sobre todo las nuevas generaciones vienen con una mentalidad, con ganas de emprender y tienen bien claro. Os cuento una anécdota breve antes de terminar porque es muy interesante. Hablando con chavales de instituto, de últimos años de instituto, tienen clarísimo que la cuota de autónomos es lo que más les perjudica si quieren empezar un negocio. ¿Por qué? Porque muchos de ellos me comentaban, tuvimos una actividad con la fundación en un colegio, y me comentaban, es que mi padre es autónomo y está todos los meses ahí quejándose con mi madre que la cuota de autónomos. Claro, yo sí me quiero poner por cuenta propia porque tengo una idea y tal, voy a tener que pagar la cuota. Sí, vas a tener que pagar la cuota. Así que yo lanzo este guante al gobierno, que piense que las políticas públicas se tienen que hacer para beneficiar a la sociedad, no para perjudicarla. Y desde la Fundación para el Avance de la Libertad siempre lo que queremos transmitir es que las políticas públicas en ningún momento
deben hacer daño, deben penalizar al progreso, al éxito y a la gente que quiere, digamos, salir adelante por sus propios recursos, medios, valentía y conocimientos, sino todo lo contrario, hay que ponérselo fácil. Y eso es un poco la conclusión que les quiero transmitir y evidentemente os animo a todos a que difundáis nuestro estudio, difundáis nuestras conclusiones, sobre todo las soluciones que proponemos, que repito, no son soluciones que no existen en otros mercados de Europa, sino precisamente existen y los queremos traer también aquí. Muy bien, pues muchas gracias Roxana, muchas gracias Alberto y a todos los oyentes. Os recuerdo a los que habéis entrado hace pocos minutos que en los próximos días lo subiremos a nuestro canal de YouTube. Os recuerdo también que tenéis el estudio disponible en fundalib.org, descargable libremente. Y pues muchas gracias, un saludo y hasta la próxima.